Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustina Ricardi y formo parte del equipo de trabajo de Fundación Horacio Sorraquín. Si por algún motivo no pudiste participar de nuestro taller presencial, este video es para vos. Por otro lado, si participaste del taller, pero te quedaste con ganas de refrescar, de recuperar alguno de los conceptos que trabajamos, este video también es para vos. Así que bienvenidos, bienvenidas a este resumen del taller sobre autoestima. Bien, para comenzar con este video resumen vamos a partir de esta pregunta disparadora que es ¿qué es la autoestima? Bueno, estamos hablando de un concepto sumamente complejo ya que depende de distintos factores. Lamentablemente no es tan simple como sentirse bien o quererse a uno mismo, sino que va un poco más allá. Para esbozar una primera respuesta, vamos a partir de esta frase que recuperamos de Dorothy Briggs, psicóloga y periodista inglesa, que plantea algo muy interesante, que es que todo niño, toda niña, se valora a sí mismo tal como ha sido valorado. Entonces acá ya tenemos una primera noción de que la autoestima no es algo con lo que nacemos, no es algo nato y que ya viene definido y armadito desde nuestro día 1, sino que es algo que se construye y como plantea Dorothy, es algo que se construye a partir de la mirada de un otro también. Entonces, acá podemos pensar a la autoestima como un edificio que se construye a partir de una estructura y que esta estructura nos lo van a dar aquellas personas que se encargaron de cuidarnos, de mirarnos, de prestarnos atención en nuestra primera infancia. Entonces, ya metiéndonos un poco más de lleno en la definición, podemos plantear que la autoestima tiene que ver con la manera, el modo en el que nos valoramos a nosotros mismos. Pero, retomando la frase de Dorothy, algo muy importante es que no va a depender únicamente de nuestra percepción o de nuestro pensamiento. Va a depender, por un lado, de nuestras experiencias personales, es decir, de nuestra historia, de las distintas vivencias que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, de la interacción que tengamos con nuestro entorno, con nuestro ambiente, con nuestro barrio, con nuestro trabajo, en nuestra propia casa también. Y por último, con las personas significativas, con las personas importantes de nuestra vida, que no son solo nuestra familia, sino que también son nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros vecinos, hay distintas personas que son importantes para uno. Entonces, en este sentido, podemos empezar a imaginar que la autoestima no está solo influenciada por factores internos de la propia persona, sino que también depende de factores externos que condicionan de manera constante la manera en la que nos autopercibimos. Ahora bien, para empezar a desmenuzar un poquito más este concepto, podemos pensar a la autoestima a partir de 4 aspectos distintos o 4 ejes. Algo muy importante es que estos aspectos fueron delimitados de esta manera con un objetivo teórico, ¿sí? Con un objetivo de poder tener más información sobre cómo funciona la autoestima. Pero en la práctica, en la realidad, estos conceptos no están tan tajantemente separados, sino que, por el contrario, están conectados entre sí y se influyen mutuamente de manera constante. Bien, ahora sí, vamos con el primer aspecto de estos 4, que tiene que ver con el plano cognitivo, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar con estas ideas, opiniones y creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Es en este aspecto donde vive nuestro diálogo interno, esa vocecita que a veces aparece a decirnos cosas buenas y a veces también cosas malas. Una autoestima saludable en el aspecto cognitivo se ve como una confianza en nuestra propia capacidad de pensar por nosotros mismos y también una confianza a la hora de resolver problemas. Bien, el siguiente aspecto que vamos a trabajar es el aspecto afectivo, ¿sí? No es únicamente saber que soy inteligente, sino sentirme valioso por eso, ¿sí? Como educadores, si nuestro tanque afectivo está bajo, nos va a costar mucho transmitirle valor a los niños, niñas y adultos con los que trabajemos. Bien, vamos a seguir con la siguiente pata, que es este eje verbal. Lo que digo, lo que me digo y también lo que no me digo. ¿Cómo hablo de mí ante los demás? ¿Uso chistes, uso insultos para referirme a mi persona? Algo muy importante es que lo que decimos va a venir a reforzar cómo nos sentimos. Es decir, lo verbal va a reforzar a lo afectivo. Y por último, tenemos el aspecto conductual, es decir, lo que hago. Las decisiones que tomo reflejadas en acciones, ¿sí? Es la autoestima en movimiento. Entonces, acá podemos pensar a la autoestima como una mesa, ¿sí? Y cada uno de estos aspectos es una pata. Entonces, si uno de estos aspectos no está débil, tambalea, toda la mesa va a estar inestable.
Bien, ahora sí nos vamos a meter con los signos de alarma. Estos signos van a ser los que tenemos que tener muy en cuenta, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que tenemos a nuestro alrededor, de que si empiezan a aparecer, nos pueden estar anunciando la presencia de una baja autoestima. Algo importante es que nosotros no hablamos de alta autoestima, porque la autoestima demasiado elevada también puede traer consecuencias negativas para mí mismo y para mi entorno. Hablamos de tener una autoestima saludable. Bueno, ahora sí entonces nos vamos a meter en estos signos de alarma, estas cuestiones que tenemos que prestar atención si aparecen porque nos pueden estar indicando la presencia de una baja autoestima. Partiendo del eje del lenguaje, nos podemos encontrar con personas que hacen esta autocrítica feroz o estos chistes a la hora de referirse a sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, comete un error y en vez de decir, bueno, ya está, ya pasó, qué mal, porque obviamente tener un error es algo que a nadie le gusta, pero otra cosa es, mirá, qué torpe, qué tonta que soy, me pasa siempre lo mismo, si no me da la cabeza, o este mismo tipo de comentarios disfrazados de chiste. Y sí, pero si soy una idiota y reírse, ¿no? Entonces, esta autocrítica feroz puede ser un signo de alarma en el lenguaje de baja autoestima. Tenemos también la justificación constante, que antes de tomar una decisión yo tengo que dar 1001 explicaciones de por qué estoy haciendo, por ejemplo, esta pequeña acción. Bueno, esto habla de que quizás pensamos o sentimos que nuestro criterio no es lo suficientemente válido como para tomar una decisión y punto sin dar explicaciones. Bueno, la clásica, la dificultad para decir no, si esta incapacidad de poder poner límites con los demás, decir que sí por compromiso, y en ese sí que decimos por compromiso estamos resignando nuestras propias necesidades, deseos y también tiempos de descanso. Por último, el autoboicot de los propios deseos, que tiene que ver con esta dificultad para decir que no, y que es poner nuestros deseos siempre en el último lugar. ¿Sí? Los deseos de todo el mundo son importantes, menos los propios. Y algo muy importante es que si uno no se hace cargo de sus propios deseos, es muy difícil que otro pueda hacerlo por uno mismo. Bien, vamos a seguir con el eje de la conducta y los signos de alarma que nos pueden estar alertando de que algo no está del todo bien. El no intentar, algo que quizás me gustaría hacer, me gustaría probar. No intentar para qué, si yo no me va a salir mal, no lo voy a poder aprender, no lo voy a poder entender nunca, ¿sí? Esta postura tan cerrada de creer que no vamos a lograr algo sin siquiera haberlo intentado. El síndrome del impostor, otro clásico, el sentir que las cosas que hago bien no las hago por virtudes mías propias, sino que siempre son por cuestiones ajenas y externas, ¿no? Por ejemplo, hoy di una clase excelente, pero no fue por mí. Fue porque los chicos se portaron bien, fue porque justo me acordé de algo, pero no es porque yo tenga talento o tenga habilidades, es porque tuve suerte. ¿Sí? Entonces es no terminar de creérsela nunca, ni de reconocer que el valor está realmente en uno. Bueno, la dificultad para tomar decisiones, la indecisión constante y también la complacencia extrema que tiene que ver con esto del deseo, ¿no? Todo el tiempo estar complaciendo a todo el mundo, menos a uno mismo. Bien, vamos con el siguiente eje, que es lo social. ¿Qué signos de alarma pueden aparecer en el campo de lo social? Bueno, uno es tomarse todo personal, ¿sí? Que alguien me cuente algo, alguna situación, y creer que siempre es contra mí o por mi culpa. La comparación constante, otro clásico. En general, cuando nos comparamos, tenemos esta cuestión de compararnos ascendentemente. Entonces siempre me voy a comparar con alguien mejor que yo, más habilidoso que yo, que tiene muchísima más facilidad que yo, en lugar de compararnos con quizás personas más cercanas. De todas maneras, la única comparación válida que tenemos que hacer es la de nosotros mismos con nuestro pasado. Es decir, dónde estoy ahora y de dónde vengo. Esa es la única comparación válida. Bueno, la necesidad de control, otro clásico. Esto puede aparentar que es alta autoestima, ¿no? Porque, bueno, yo creo que puedo con todo, entonces necesito controlar todo. Pero no, en realidad es una señal de baja autoestima, porque es esta necesidad de estar hasta en el más mínimo detalle. ¿Por qué? Para que no haya lío, para que no haya problema. Porque si hay problema, ¿a quién van a culpar? A mí. Finalmente tenemos al vidente pesimista, aquella persona que no puede imaginar un futuro positivo, siempre el futuro es negativo, catastrófico y muy duro. Entonces, bueno, hay algo ahí de un pesimismo constante que no nos deja imaginar o pensar qué pasaría si las cosas salen bien. Bien, para cerrar con el último eje tenemos a lo físico. Una de las señales de alarma tiene que ver con esta sensibilidad, hipersensibilidad al contacto, a la mirada, al intercambio con un otro, esta sensación de estar completamente cerrado sobre uno mismo y ante el más mínimo contacto tratar de evitarlo.
Por otro lado tenemos el cansancio crónico, ¿sí? No sé si les pasa, pero luego de pensar, ir, venir, estar en este diálogo interno, se nos consume muchísima energía, que se traduce en este cansancio crónico y extremo, que a veces aparece y decimos, pero ¿cómo? Si no hice nada, si hoy no hice actividad física. No, este cansancio es producto de sobrepensar. El descuido personal, otro clásico, que va desde algo externo, digamos, desde cómo me visto, cómo me arreglo, si me baño, hasta también un cuidado por la propia salud, por la propia alimentación. Entonces, cuando hablamos de descuido personal, no hablamos solo de lo externo, sino también de cuidar nuestra propia salud. Por último, la evitación del placer sensorial. ¿Sí? Esta cuestión de sé que hay actividades, por ejemplo, que me generarían placer y no las hago. ¿Por qué? Porque creo que no son importantes, creo que no son necesarias, creo que no son urgentes, es decir, que las puedo dejar para más adelante. Entonces, esto también puede ser una señal de baja autoestima. Bien, para retomar esta frase tan importante, nadie puede dar lo que no tiene. Es central esta frase para entender la importancia de por qué es necesario fortalecer nuestra propia autoestima, para poder transmitirlo a otros y a otras, ¿sí? Es velar por nuestra salud para después poder transmitirlo a las personas que nos rodean. Y acá tenemos este tanque afectivo en reserva ya, si no nos ocupamos de nuestra propia salud, en este caso, de nuestra propia autoestima. Bien, y ahora sí, para ir cerrando, vamos a ir con unos tips prácticos para fortalecer, para tener presentes sobre cómo mejorar nuestra propia autoestima, ¿sí? Vamos a comenzar entonces por el plano de lo verbal, de este lenguaje que planteamos al principio. Cambiar el no puedo por el todavía no puedo. Sumarle esa palabrita, que ustedes me van a decir, pero como es una palabrita, no me va a cambiar demasiado. Sí, va a cambiar, porque el cerebro lamentablemente es muy literal en cómo interpreta lo que nos pasa. Entonces, una palabra puede marcar realmente la diferencia. En vez de decir no puedo, voy a intentarlo, voy a probar, permitirnos tener esa experiencia. El filtro del amigo es un clásico y tiene que ver con decir, esto que me estoy diciendo a mí misma, ¿se lo diría a un amigo? Por ejemplo, si un amigo me cuenta, me quedé dormida, estoy llegando tarde al trabajo, ¿qué le diría? Bueno, si eso me pasa a mí, ¿me digo lo mismo? ¿Me digo, soy mucho más severa? Bueno, hacer ese ejercicio de tratarnos como trataríamos a un muy buen amigo. Finalmente, esta identificación al crítico patológico, ¿sí? Esta vocecita que todo el tiempo nos está tirando palos, nos está diciendo cosas que no nos gustan, bueno, identificarlo y tratar de aislarlo. Bien, pasamos ahora a la dimensión conductual. La dimensión conductual podemos plantear distintas estrategias. Por un lado, la de los micro objetivos diarios, ¿sí? Tratar de armarnos una listita con los objetivos del día, que no tienen que ser grandes objetivos, sino como dice ahí, micro, chiquitos, pequeños, alcanzables, realizables. Entonces, a la medida que los voy resolviendo, los voy tachando. También, parece una pavada, pero ir tachando logros y objetivos realmente genera cierta sensación de bienestar. La caja de logros. La caja de logros es muy parecido, el diario de las victorias. Bueno, ¿qué logré el día de hoy? ¿Qué logré a lo largo de esta semana? Tratar de poner el foco en lo positivo, en lo que sí pudimos y no en lo que nos quedó pendiente. Por último, práctica de autocuidado, ¿sí? Cuidarnos, cuidar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, hacer actividades para nosotros mismos, priorizar nuestra salud. Seguimos con la dimensión de lo social. Bueno, una dieta digital les diría que es algo urgente en esta época en la que todo pasa a través de la pantalla y de alguna manera las redes sociales lo que fomentan, lo que impulsan es esta comparación constante. Entonces, si vemos que estamos siguiendo alguna cuenta, algún influencer, algún contenido que realmente no nos hace bien, sino que nos genera malestar, inseguridad, angustia, dejar de seguir. ¿Sí? Dieta digital, seguir únicamente cuentas y consumir contenidos que nos hagan bien. Ahora, en paralelo, lo ideal sería también poder reducir el uso de las redes sociales. Aceptación de cumplidos, otro clásico. ¿Qué pasa cuando nos dicen un cumplido? Todo el tiempo nos estamos tirando para abajo. Por ejemplo, ay, qué linda, me gustan tus zapatillas. Ay, sí, son re viejas, son re truchas. O me gusta cómo tenés el pelo. Ay, sí, lo tengo re sucio. No sabemos aceptar cumplidos. Entonces, hacer el ejercicio de un gracias, de responder con un gracias y no mucho más. Inventario de relaciones, algo muy importante también. Poder identificar de las personas importantes que tengo alrededor mío, cuáles de estas personas funcionan como personas vitamina, funcionan como personas nutritivas que le hacen bien a mi autoestima y cuáles quizás no tanto, no por maldad ni por una cuestión de querer hacernos daño. Es mucho más complejo que eso. Pero tener este registro de personas que nos suben la autoestima y personas que no tanto, para en los momentos en los que necesitemos un subidón, saber a qué personas vitamina podemos recurrir. Por último, tenemos la dimensión cognitiva
y afectiva, ¿sí? Es necesario validarnos antes de corregirnos, ¿sí? Pensemos si un niño con los que trabajamos se manda una macana, comete un error y se pone a llorar. No vamos a ir directamente al reto, sino que primero vamos a tratar de contenerlo, de que su angustia baje y ahí recién vamos a corregir. Con nosotros pasa lo mismo. Si cometemos un error que nos genera angustia, vamos a tratar de primero validarnos antes de corregirnos. Separar el valor del resultado, fundamental. Somos muchísimo más que nuestros resultados, ¿sí? Los resultados pueden ser buenos por momentos, a veces pueden ser malos, pero que no definan lo que somos. Por último, el desafío a este vidente pesimista, ¿sí? Si todo el tiempo estoy pensando el peor de los escenarios, bueno, contrastarlo con evidencia. ¿Qué evidencia tengo de que esto vaya a suceder? ¿Qué evidencia real tengo de que esto vaya a pasar? ¿Sí? Y tratar de sacarle credibilidad a ese evidente. Bien, ahora sí, para ir cerrando, nos quedamos con algunos conceptos sobre la autoestima. Sí que es un tema muchísimo más largo, muchísimo más complejo, pero por lo menos a partir del taller presencial y de este resumen tenemos un primer acercamiento a este concepto. Sabemos entonces que no es innata, no es algo con lo que nacemos y está armadito perfectito, sino que es algo que está en constante construcción. Tiene un componente subjetivo, pero también está influenciada por nuestro contexto, tanto por nuestro entorno como también por las personas importantes que nos rodean. Podemos modificarla, esto es lo más importante, podemos modificarla, podemos adquirir herramientas para elevar nuestra autoestima y se desarrolla y cambia a lo largo de la vida. No es una línea recta, es más bien una montaña rusa. ¿Sí? Vamos a tener momentos donde nuestra autoestima va a estar floreciente y momentos en los que quizás necesitemos poner en práctica estas herramientas para reforzarla un poquito más. Lo importante es tenerlo siempre presente, no olvidarnos que no nos gane la rutina, que no nos ganen las demandas externas y siempre ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de nuestra autoestima y por lo tanto de nuestra salud. Bueno, un beso grande y hasta la próxima.